Eh, bueno, esta clase entonces es una clase introductoria sobre medidas aerodinámicas y electrofotográficas de la fonación, que son también medidas objetivas de la fonación, igual que el análisis acústico. Como les comentaba, vamos a ver una breve introducción y para quienes se quieran seguir especializando, hay muy buenos cursos que ofrecen especialización de posgrado, porque en general esto no se ve de manera extensa en pregrado, y para quienes se dediquen a la investigación y hagan algún proyecto de tesis conmigo, por ejemplo, sobre voz, quizás pueden profundizar un poco más en estas técnicas. Pero vamos a ver lo general para poder entender una investigación, leer un paper y sacar algunas conclusiones al respecto. Bueno, vamos a partir por las medidas aerodinámicas. Las medidas aerodinámicas lo que miden es presión de aire. Entonces, ese es el análisis objetivo que hacen. ¿Cuánto aire pasa a través de una mascarilla que tapa el aire, lo lleva por un conducto y pasa por un transductor que transforma el aire en energía eléctrica? Y esa energía eléctrica va al computador y es analizada como datos. Y salen datos de flujo de aire. Hay distintas conclusiones que se pueden sacar a través del flujo de aire y distintos elementos. Acá hay varias cosas interesantes que se pueden ver en la imagen. Tenemos esta máscara que tapa la boca por completo. Eso sirve para que el aire no se escape por los costados, porque trata de medir el aire que pasa por las cuerdas vocales y la idea es que no se escape el aire. Pero además tenemos esta manguerita pequeña que va dentro de la boca. Se ocupa en algunas tareas fonatorias. ¿Para qué se ocupa esa manguerita? Es porque permite medir la presión intraoral, y con eso también se pueden sacar conclusiones. Las tareas que se hacen con esa manguerita son con la letra P. Por ejemplo, así. Cuando uno hace la P, la manguerita es la que logra medir esa presión con la P, porque está los labios tapando y apretan la manguerita. Por ahí pasa el aire. Y cuando hago la A, abro la boca y pasa por la máscara grande. Entonces mide la diferencia entre la presión de la P y la presión de la A. Y ahí sacan conclusiones. Para eso sirve. Bueno, también tiene un micrófono. El micrófono es un micrófono chiquitito, muy chico, pero de alta calidad, y sirve para monitorear el tono. Y con el tono saca algunas conclusiones sobre las otras medidas que son de aire. Digamos que es un soporte o un auxiliar que permite entender los otros datos. Es decir, mira, tú lograste tal flujo de aire a un tono de tanto o a una intensidad de tanto. Entonces, para eso sirve eh, ese micrófono chiquito. Acá en el esquema parece como grande, pero en realidad es bien pequeño. Aquí tenemos el aparato que es más usado que el que tenemos en la universidad, que es el de K-Pentax, que se llama PAS. El PAS significa Phonatory Aerodynamic System. Eso significa PAS. Y acá tenemos este aparato que, como ustedes pueden ver, tiene dos manillas, tiene una máscara con una goma para ocluir y tiene el transductor de aire y el micrófono. Bueno, después vemos, creo que tengo una imagen más cerca. A ver si tengo una mejor imagen. No, no tengo una imagen más cerca, perdón. Pero es similar al esquema que vimos en la diapo anterior. Bueno, el equipo de aerodinámicas
El equipo PAS sirve para medidas objetivas aerodinámicas, medidas de aire. ¿Para qué se usa el equipo PAS? Se ocupa para principalmente ver los avances del tratamiento. Estas máquinas de evaluación objetiva no sirven para hacer una evaluación y decir un diagnóstico, porque hay múltiples diagnósticos que comparten las mismas medidas. No podemos decir, salió un flujo de aire 42, significa que tiene nódulos. No, porque ese flujo de aire puede pasar en unos nódulos, en pólipos, en un edema. Hay una asociación uno a uno en el diagnóstico, pero sí sirve para ver avances de tratamiento objetivos. Por ejemplo, el flujo de aire disminuyó 10%, 20%, y sacar conclusiones de eso. Y se pueden ver los avances de terapia de manera objetiva. ¿Cuál es la gracia de ver los avances de manera objetiva? Es que independientemente de cómo se sienta el usuario, si se siente mejor o no, de ánimo ese día, si nosotros nos sentimos positivos, nuestros sentimientos nos involucran en la evaluación. Y eso es una ventaja. Porque puede ser que nosotros y la persona se sientan motivadas y nosotros también, y parece que la voz está mejor. Pero ¿qué pasa internamente en las medidas objetivas? ¿Hay un avance real o no? Bueno, todos los exámenes tienen esa función. Ver realmente si lo que uno tiene como apreciaciones es cierto. ¿Qué es lo que mide en términos generales? Mide el flujo de aire. Flujo de aire que pasa por las cuerdas vocales. Y tiene un micrófono para medir el tono y la intensidad mientras mide este flujo de aire y así sacar algunas conclusiones contextualizadas. ¿Qué permite medir? ¿Cómo funciona? Tenemos una medida que se llama flujo promedio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto aire fluye al emitir una A sostenida? Me pongo esta máscara, hago ¿y cuánto aire fluye? Y tenemos distintas medidas. La medida normal es de 80 a 200 ml. Entonces termino de hacer la tarea fonatoria, veo cuánto dio y debería estar mi voz entre 80 y 200 ml de aire. Cuando tenemos voces muy apretadas, por ejemplo, el aire que pasa es súper poco, y el flujo de aire va a ser más bajo. Por lo tanto, tenemos medidas como, por ejemplo, en una voz apretada extrema de 10 a 15. Es decir, fluye muy poco aire. Por el contrario, en una parálisis vocal donde tenemos una voz soplada o susurrada, y se nos escapa todo el aire, el flujo va a ser mayor. Y ahí tenemos medidas, por ejemplo, de 400 o 600 ml. Así que el flujo de aire sirve de manera para medir qué tan apretada está la voz. Y es súper útil porque permite saber cuánto aire está pasando. El flujo total es el volumen fonatorio que tiene la persona. El flujo total depende más de la capacidad pulmonar, así que lo que estamos midiendo es cómo está el tiempo máximo de fonación, por decirlo así. Cómo es la cantidad de aire que tiene la persona para fonar. Entonces va a depender del tamaño del cuerpo. Pero lo normal es entre 1000 y 4000 ml. Así que si yo tomo mucho aire y hago y hago una A muy larga, debería haber un flujo entre 1500 y 4000 ml al terminar. Si los usuarios tienen menos de ese flujo, es decir, menos de 1500, significa que su aire disponible es muy poco. Y por lo tanto,
tienen un compromiso respiratorio, es decir, tienen un problema y tienen menos aire en los pulmones. Por ejemplo, podrían tener un compromiso después de una enfermedad respiratoria, tener un porcentaje menor del pulmón por una operación, o muerte de tejido pulmonar o fibrosis. Por ejemplo, algunos usuarios recuperados de coronavirus podrían tener este problema porque se estima que podrían tener una fibrosis de hasta el 30%, de acuerdo a los reportes que hay. Así que para eso sirve. ¿Cuál es el objetivo de eso? Saber cuál es el tiempo máximo que deberíamos esperar para la persona y si es que podemos aumentarlo con el entrenamiento. Es decir, se puede tomar también como una medida, además de decir está normal o no, ver si puede ir avanzando, se va dando sesión a sesión. La capacidad vital es la capacidad de aire que tenemos en total. Eh, la capacidad vital es como el aire, digamos, que normalmente usamos y el de reserva. Así que se mide pidiendo a que la persona bote todo el aire que tiene disponible e incluso más allá. Esta medida no la usamos mucho porque son medidas más útiles para un kinesiólogo que mide la capacidad respiratoria de manera más detallada. Nosotros en fonación nunca usamos la capacidad vital, así que no es tan necesario. No nos dice tanto a nosotros como a los kinesiólogos, pero eso es. Otro elemento que se puede medir es la presión subglótica. Recuerden que la glotis son las cuerdas vocales. Entonces, subglodo es debajo de las cuerdas vocales. ¿Qué presión de aire hay debajo de las cuerdas vocales? ¿Y cómo se mide la presión de aire? No hay que poner un aparato debajo de las cuerdas vocales. Eso ya es una buena noticia. Lo que se hace es medirlo con esa manguerita que se pone en la boca. Y lo que se hace es una tarea fonatoria en que uno hace pa, 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 así. Cuando uno hace esa tarea fonatoria, tiene una manguera puesta en la boca y el resto se cubre con la mascarilla, como veíamos en el esquema al inicio. Entonces tenemos esta manguerita muy pequeña en la boca, que es como más pequeña que una bombilla para tomar algún líquido, y la máscara encima. Cuando yo hago la P, lo que estoy midiendo es la presión intraoral, ¿cierto? Porque estoy haciendo presión en la P. Pero como en el fonema P las cuerdas vocales están abiertas, totalmente abiertas, además de medir la presión intraoral, estoy midiendo la presión del tracto vocal y la presión finalmente de los pulmones, es decir, la presión subglótica. Porque es la presión del sistema global. El sistema está abierto en esa posición. Versus el fonema A. Cuando yo hago A, estoy midiendo la presión de aire con las cuerdas vocales juntas. Y de esta manera, el sistema compara la presión cuando se produce la P, que representa la presión intraoral y como el sistema está abierto, también representa la presión subglótica, versus la presión de aire en la A, que representa la presión glótica. Así que lo que hace el sistema internamente es tomar la presión intraoral, le resta la presión de la máscara, que es la presión de las cuerdas vocales, y obtiene esta medida. Esa es la manera de medirlo.
También con esta medida se puede obtener el flujo transglótico, que es el flujo de aire que pasa entre las cuerdas vocales. Así que también se puede obtener con esa medida. Otra medida que se puede tomar es el umbral de presión para la fonación. ¿Qué significa el umbral de la presión para la fonación? Significa la presión de aire mínima para hacer vibrar las cuerdas vocales. Nosotros necesitamos una presión de aire pequeñita para que las cuerdas vocales empiecen a vibrar. Y las cuerdas vocales que están sanas tienen una vibración mucho más fácil. Entonces empiezan a vibrar antes. Y la presión, esta tarea se hace con una tarea fonatoria muy suave, que es pa, 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 pero muy suavecito. Se hace lo suficientemente suave para que haya sonido en la voz. Pero se parte como en ese umbral. O sea, la instrucción que se le da a la persona es, va a tener que hacer esto, pa, 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 lo más suave posible, pero con sonido. Que no suene así, pa, 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 que no sea aire, sino que sea pa, 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 con sonido. Y con esa tarea fonatoria se mide cuál es el umbral de presión, se saca la presión mínima en que las cuerdas vocales vibran. Las personas con disfonía, que tienen las cuerdas vocales dañadas, que tienen irregularidad en las cuerdas vocales, esta presión, la presión que necesitan para hacer vibrar las cuerdas vocales es mayor, porque las cuerdas vocales no están tan flexibles, porque no están tan hidratadas y porque no vibran bien. Las personas normales tienen las cuerdas vocales mucho más flexibles, más hidratadas y mucho más móviles. Entonces necesitan menor cantidad de presión. No sé si les ha pasado, probablemente sí, cuando uno está muy resfriado y tiene como una disfonía aguda, estacional, cuesta para hablar y tiene que uno o habla fuerte o no le sale la voz. Digamos que tiene la voz como así y tiene que hablar fuerte para que aparezca el sonido. Y eso tiene que ver con el mismo fenómeno del umbral de presión mínima para poder fonar. Así que esta es una medición indirecta de ese umbral. Mientras más bajo esté el PTP, entonces, este umbral, más sana la voz, ya que con menor presión se logra hacer vibrar el tejido de las cuerdas vocales y producir sonido. Y en tejidos que están dañados cuesta más iniciar la vibración, por lo tanto aumenta esta presión mínima para que vibre. Estas medidas también todas las medidas tienen como un umbral. No es necesario que se aprendan los umbrales, es decir, los números de cuánto a cuánto, pero cada una de estas medidas tiene un rango, como vimos en ejemplos anteriores. Pero sí lo importante es que vean qué hace o para qué sirve y cómo funciona la máquina. No sé si tienen alguna duda, pueden preguntar o interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún problema. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Hay otra prueba que se puede hacer con esta máquina del PAS, que es la medidas aerodinámicas, que es la resistencia laringea, es decir, la resistencia al paso del aire que ofrece la laringe. ¿Cuánta resistencia opone cuando uno trata de hacer una fonación? Lo que se hace es que se toma una muestra también con esa fonación, pa, 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 pa. Y lo que se mide es la resistencia de la laringe eh, frente a esta emisión. Cuando hay alta resistencia,
podemos ver algunos fenómenos. Por ejemplo, si hay mucha resistencia, va a haber un aumento de la presión subglótica. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales se juntan mucho, ¿cierto? Hay resistencia glótica. Piensen que la persona tiene una voz así, apretada. Para hacer vibrar las cuerdas vocales, como las cuerdas vocales están atadas, voy a necesitar más presión subglótica, es decir, presión pulmonar. Así que vamos a ver un aumento en la presión subglótica dentro de las medidas. También vamos a ver un flujo transglótico, que es el flujo de aire entre las cuerdas vocales, un flujo insuficiente. ¿Por qué se va a ver un flujo insuficiente? Porque como las cuerdas vocales están apretadas, el aire no fluye tan fácil entre ellas. Y también podemos ver ambas, es decir, que además de que fluye poco aire, hay más presión subglótica, porque se acompañan. Así que de eso se trata esta medida de resistencia glótica. El sistema nos entrega un gráfico como el que se ve acá abajo, que tiene pequeñas puntas y que nos va dando una idea de cómo está la medida, pero también tiene un menú para obtener los números de la medida. Y ahí podemos saber cuáles son los números. Pero esos gráficos son súper relevantes porque nos permiten saber si está bien tomada la muestra, si salió todo bien. Por ejemplo, si en algún caso una de las gráficos como que se va al suelo y después vuelve, pero había uno de los gráficos que está abajo, probablemente se perdió presión de aire. Y eso quiere decir que a la persona se le soltó la mascarilla, que no apretó bien, que se le movió la cara, y ahí tenemos que tomarlo de nuevo. Así que hay que tener ojo cuando uno mira los gráficos después de medir si está todo bien, porque si no los valores nos van a salir malos, pero no quiere decir que esté mal la persona, quizás tomamos mal la muestra. Así que eso es importante de mirar. También tenemos otras medidas como el flujo inverso. Lo que permite el flujo inverso es comparar la onda del oscilograma versus el flujo glótico. El flujo glótico va variando porque las cuerdas vocales se abren y se cierran, entonces el flujo aumenta o disminuye, aumenta o disminuye. Y las cuerdas vocales también aumentan, generan una onda de sonido. Cuando vibran las cuerdas vocales al inicio generan una onda fundamental, ¿cierto? Y después sus armónicos. Y eso aparece todo en el oscilograma o forma de onda. Entonces el flujo inverso permite comparar esas dos formas de gráfico. Una es la vibración de las cuerdas vocales y sus formas de vibración, como hemos visto en acústica, y la otra son los ciclos de apertura y cierre de cuerdas vocales. Así que a través de este análisis podemos ver el comportamiento de las cuerdas vocales. Por ejemplo, cómo es la apertura y el cierre fonatorio. Y hay algunas aperturas y cierres fonatorios esperables. Hay como unas maneras más saludables, por decirlo así, de cierre y apertura de las cuerdas vocales. Una de las medidas que se toma es el MFDR, que significa Maximum Flow Declination Rate, o rango de declinación máximo del flujo. Lo que significa esta curva es cómo la línea, es decir, cómo la línea decae en el cierre de las cuerdas vocales, o dicho de otra forma, qué tan rápido cortan el aire las cuerdas vocales al cerrarse. Cuando las cuerdas vocales se cierran más rápido, eh, cortan mejor el aire. Y cuando se corta bien el aire, genera un pulso glótico potente. Y pulsos glóticos potentes se transforman en más energía acústica, y la energía acústica finalmente se escucha más fuerte. En otras palabras, cuando existe este corte rápido,
las cuerdas vocales están más sanas y la voz suena más fuerte. Así que lo que se puede ver es que si tenemos este corte, estos perfiles de declinación mucho más rápidos, tenemos cuerdas vocales que tienen mejor estado y que vibran mejor. ¿Cuándo se ha observado esto? Después de realizar ejercicios con tracto vocal semiocluido. Es decir, se toma la medición del MFDR antes y el MFDR después. Y después de los ejercicios se ha encontrado que el corte de aire de las cuerdas vocales es más eficiente. Y eso hace que genere mejores ondas y con menor esfuerzo. Digamos que el, el corte de aire genera fuerza en el movimiento del aire y genera una onda sonora más potente. Eso es básicamente. Así que eso también se puede tomar las medidas aerodinámicas. Todavía estamos en medidas aerodinámicas. Ahora vamos a pasar al tema de la electroglotografía. Así que quisiera saber si tienen dudas sobre las medidas aerodinámicas. Medidas aerodinámicas es un tema complejo con muchas medidas y formas de hacer las distintas pruebas, pero quería que le dieran un vistazo general y que conocieran más o menos qué hace. Así que no sé si tienen alguna pregunta o duda, mientras voy a tomar un poco de agua. Sharon dice, tengo dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia concreta entre presión subglótica y presión glótica? Eh, la presión subglótica es la presión que es debajo de la glotis, debajo de las cuerdas vocales. Entonces es la presión de los pulmones. La presión de aire, cuando yo aguanto aire, tomo aire y tengo aire ahí acumulado en los pulmones. La presión glótica es la presión de aire entre las cuerdas vocales. Es decir, la presión que se genera en ese punto cuando las cuerdas vocales se cierran. Y esas son las medidas que se comparan. Y la segunda pregunta, ¿por qué la hidratación afecta el PTP? Eh, la hidratación genera mayor como humectación de la lámina propia, es decir, las cuerdas vocales están más humectadas, tienen menos secreciones también viscosas, es decir, están más, ¿cómo decirlo? Más resbalosas, un poco más, generan menos fricción. Y para que las cuerdas vocales vibren, tienen que chocar una con la otra y se deslizan una con la otra. Entonces, cuando tengo buena hidratación, las cuerdas vocales vibran y se rozan y el coeficiente de roce es menor. Por lo tanto, las cuerdas vocales siguen vibrando. Si yo tengo deshidratación y tengo ese muscus espeso, eso funciona como un pegamento, por decirlo así. Entonces las cuerdas vocales se están moviendo, pero existe ese fluido viscoso que las frena y se mueven más lento y tienen menor hidratación superficial. Y en concreto, cuando las cuerdas vocales están menos hidratadas, cuesta que vibren más. Entonces, la presión necesaria para iniciar la fonación o para producir una voz suavecita también va a ser más grande, porque cuesta iniciar la vibración con estas cuerdas vocales pegajosas o viscosas. No sé, Charo, si respondo ahí sus dos preguntas. Ya, excelente.
No sé si tienen alguna otra duda, consulta. Les comento que, bueno, ¿cuánto valen estos equipamientos? Es importante saberlo porque eso también afectó el diseño de los cursos. Las medidas aerodinámicas cuestan alrededor de 14 millones de pesos. Son muy costosas. Entonces, solo los van a encontrar en universidades y en algunos hospitales, no, aquí hospitales quizás no, en clínicas privadas como con dinero. Y se ocupan más que nada para investigación. No son muy, sirven mucho para la clínica, pero no las van a encontrar frecuentemente. El electroglotógrafo, que es lo que vamos a ver ahora, vale alrededor de 7 a 9 millones de pesos. También es muy costoso. Y también lo van a encontrar, sobre todo, en universidades, centros de investigación o en clínicas privadas. Así que tampoco es un elemento muy fácil de conseguir. Necesita un financiamiento del lugar. Las medidas acústicas sí son más baratas. Uno puede comprarse una interfaz de audio por unos 200.000 pesos y un buen micrófono por otros 200.000 pesos, y por alrededor de 300 o 400.000 pesos chilenos se pueden armar un buen set de grabación y el programa Prat es gratuito. Así que esa es una de las razones por las que vemos análisis acústico de manera más detallada, y es porque cuando egresen o cuando estén en práctica, si lo desean, podrían adquirir equipamiento y realizar análisis acústico de la voz con bajo presupuesto. Pensemos que en unos meses podrían comprárselo de manera personal, si tienen ya un sueldo fijo, o podrían pedirle a la institución que lo adquiera. No es para nada descabellado el valor. Por eso también lo vemos con mucho más énfasis, porque probablemente es la herramienta que ustedes van a tener más a la mano y que van a poder implementar en muchos lugares. Bueno, si tienen más dudas, pueden hacerlas, interrúmpame nomás, aunque sean generales o de otro tema, no importa, ¿ya? Para que lo hagan nomás. Vamos a ver ahora entonces el segundo tema, que es la electroglotografía. La electroglotografía es una prueba más sencilla que las medidas aerodinámicas y entrega menor información. ¿Cómo funciona? Se ponen dos electrodos en el cuello de la persona, como se ve en la imagen acá, donde se ponen al costado del cartílago tiroides. En cada una de las placas del tiroides, uno pone un electrodo y el otro electrodo. Ustedes saben que eh, digamos, del cartílago tiroides, ahí están las cuerdas vocales, así que se ponen a esa altura. ¿Y qué es lo que mide? Mide el paso de energía que pasa de un electrodo a otro. ¿Y cómo logra pasar la energía de un electrodo a otro? Por pequeños pulsos eléctricos. No es que genere como electrocutación, ¿ya? No duele ni molesta tener este electroglotógrafo. Son pequeños pulsos muy, muy bajitos. Así que bueno, le ponemos a esta persona los electrodos, previamente le ponemos un poco de gel conductor de electricidad, ponemos los electrodos, se le pone ese como tipo collar que tiene un velcro y queda bien posicionado. Cuando la persona emite sonido, en una A por ejemplo, las cuerdas vocales se juntan y se abren. Cuando las cuerdas vocales se juntan, la electricidad de un electrodo puede pasar al otro electrodo, porque tienen un puente que las conecta. Y cuando las cuerdas vocales se abren, la energía de un electrodo al otro, no puede pasar porque se encuentra con un espacio con aire. Así que baja la conducción eléctrica. Y de esta medida, en esta manera, el sistema puede medir cuánto pasa de energía.
y a eso se le llama coeficiente de contacto. Y eso es lo que mide la máquina. ¿Cuánta porcentaje de energía está pasando? Así que el coeficiente de contacto es una medida que estima de esa manera cuánto tiempo o cuánto porcentaje del total las cuerdas vocales permanecen juntas. Mientras más tiempo pasan juntas las cuerdas vocales, significa que la voz está más apretada y el coeficiente de contacto va a ser mayor. Por ejemplo, si tenemos 70, quiere decir que el 70% del tiempo las cuerdas vocales están juntas en la fonación. ¿Qué quiere decir? Que la voz está apretada. Si tenemos 50, eso es el valor normal. Significa que el 50% del tiempo en la vibración de las cuerdas vocales permanecen juntas. Y si tenemos muy poco contacto en las cuerdas vocales, el porcentaje de CQ, de coeficiente de contacto, va a ser muy bajo. Por ejemplo, 35 en una voz soplada o en una voz susurrada. Así que eso es lo que se mide principalmente. El coeficiente de contacto es una de las medidas clásicas en la electroglotografía. No sé si se comprende bien lo del coeficiente de contacto, qué significa. Si tienen alguna duda con eso. Parece que no. Bueno, cualquier duda me comentan. También el sistema va generando una curva. Va generando una curva como la que aparece acá abajo, que muestra cuando las cuerdas vocales se juntan y se separan, se juntan y se separan. Y va generando una curva que va mostrando esos elementos. Porque el sistema ve que pasa energía, que no pasa energía. Pasa energía, no pasa energía. Y va generando esta curva de apertura, cierre, apertura, cierre. Y con la curva también se pueden sacar conclusiones. Lo que se saca con la curva es similar al MFDR de las medidas aerodinámicas, es decir, la velocidad de cierre. En este sistema se llama skewing. A ver, lo voy a escribir acá porque eso es skewing. Y esta skewing lo que hace es medir la velocidad de cierre en las cuerdas vocales, es decir, qué tan rápido cortan el aire, y mientras rápido corten el aire, va a generar mayor intensidad, por lo tanto se asocia a voces más sanas, con mejor carga armónica a nivel de acústicos. ¿Y qué se hace? Se mide también este skewing antes y el skewing después y se van sacando conclusiones. Si la curva antes y después ve como unos cortes rápidos, se ven como cortes de aire rápidos, aumentó el skewing y significa que la voz está normal o que está mejorando también. Podría pasar de normal a una voz superior, por decirlo así, con mejorías. Bueno, esa es otra de las cosas que debe ver más que nada en investigación. El MFDR y el skewing se toman mucho más en cuenta en investigación. Y en clínica o en experimentos más sencillos, lo más común es tomar el coeficiente de contacto, que habla del esfuerzo fonatorio o modo fonatorio en el fondo. Si tenemos voces sopladas, voces apretadas, estranguladas, etc. Mide la cantidad de tiempo que las cuerdas vocales están juntas. ¿El esquema que sale ahí es de una voz normal? Sí, ese esquema es de una voz normal. Sí.
Bien, como referencias de esta clase pueden leer el libro de Stemple que se llama Clinical Voice Pathology, Theory and Management, que está en la biblioteca. No sé si estará funcionando la biblioteca, pero ahí está ese libro. Es un libro muy, muy, muy bueno. Se lo recomiendo. Está en inglés, lamentablemente, pero desde ese libro saqué algunas partes de la explicación de la clase. Así que ahí pueden profundizar también en estos temas. Y como les decía al inicio, las personas que se vayan a dedicar a la investigación van a tener más detalles y van a aprender a ocupar estas máquinas de forma más dedicada, porque va a tener alguna utilidad. No tiene sentido aprender de forma tan detallada y ocupar tiempo valioso del curso en algo que quizás no van a ver nunca más. Así que es importante verlo si es que lo van a usar, sobre todo si van a trabajar en investigación. De todas maneras, quería que lo vieran, que lo analizaran, porque si se van a dedicar al área de la voz, probablemente en algún punto van a tener que aprender todo el detalle de estas pruebas y aprender a usarlas y manejarlas. Eh, en los diplomados y en los magíster que son buenos en el área, por ejemplo, en los diplomados que entrega la Universidad de Chile, que yo lo recomendaría, yo lo cursé y me pareció muy bueno el nivel. Diplomados que está a punto de sacar la Universidad de los Andes, que también van a tener un muy buen nivel, y en algunos cursos que se ofrecen, dependiendo básicamente del profe que haga el curso, les puedo decir que van a ver esta información también de manera más detallada. Así que cuando necesiten más especialización y tengan a disposición una de estas máquinas porque se están dedicando al área de voz, porque está el equipamiento, ahí pueden retomar estos elementos y darle un vistazo. De otra manera estaríamos utilizando tiempo que lo vamos a ver para terapia vocal, que es algo que sí o sí van a tener que hacer. Todo fonoaudiólogo ha hecho al menos una sesión de voz. Conmigo van a tener que hacer sesiones de voz para usuarios en la preclínica, después las van a ver en la práctica profesional, al menos, y después al egresar siempre sale algún caso. Así que como mínimo. Y las personas que ya se están dedicando al área de la voz están viendo con mayor frecuencia casos y más casos. Entonces tenemos que dedicar mucho más tiempo al área del aprendizaje de los ejercicios, que es lo que vamos a ver después de estos contenidos. Así que no sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna consulta. Aquí ya estamos llegando al final de la sesión. Si tienen también preguntas de acústica, de las clases pasadas. Bueno, si les queda alguna duda en algún punto, pueden enviarme un correo, escribir por el grupo de WhatsApp eh, o escribir dentro de la plataforma Educa Blackboard y ahí podemos resolver más dudas, ya si queda alguna duda o consulta. Cuando volvamos a la normalidad, vamos a dar un paseo por el laboratorio y les voy a mostrar el funcionamiento de la máquina con ejemplos. Eso también está dentro de mis expectativas para que además de ver lo teórico, ya que tenemos el equipamiento, lo puedan ver funcionando. Así que eso les puedo comentar. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Se voy a apagar la grabación ahora